La paz de Cristo Estado esté con cada uno de ustedes, hermanos. Aquí con nuestro programa Un Cafecito con Jesús y María y con un invitado especial que le habíamos prometido, el Padre Justo Rivas. Bienvenido, Padre. Gracias, Padre. Hoy nuestro tema es la JMJ en Portugal 2023. Usted representa dentro del departamento de los jóvenes como asesor. Y usted estuvo también acompañando pues esta experiencia del caminar de la JMJ 2019. ¿Qué recuerda usted del 2019 y hacia dónde nos encaminamos 2023 ahora? Bueno, 2019 fue una experiencia de reconocer como iglesia panameña, como iglesia joven, que somos capaces de hacer grandes cosas, así mismo como la Santísima Virgen María. Ella fue elegida por el Señor, ¿verdad? En un pueblito pequeño. Una pequeña niña fue elegida para hacer grandes cosas. Ella misma lo dice en el Magnífica. Dice, y todas las generaciones van a recordar las hazañas que el Señor hizo por medio de ella. Bueno, de la misma manera, para mí eso es JMJ Panamá 2019. Es un recordar las grandes hazañas que puede hacer el Señor por medio de aquellos que con sencillez y humildad pudimos decir, somos tus siervos, Señor, hágase en nosotros según tu palabra. A ver, cuando se dijo Panamá, mucha gente decía, ¿dónde queda eso en el mundo? ¿Dónde queda Panamá? Cuando se dijo Panamá, tal vez algunos llegaron a pensar, ¿y se podrá hacer una JMJ en Panamá? Bueno, sí se pudo. Sí se pudo hacer una JMJ en Panamá. Se trabajó mucho, fueron noches, días, incluso sin dormir, trabajo incesante, pero el Señor hizo su obra por medio de este pueblo noble que dijo el Papa Francisco. Un pueblo noble que Dios actuó por medio de este pueblo noble. Un pueblo pequeño que abrió su corazón a la obra de Dios y Dios hizo grandes cosas. Porque fueron muchos los que fueron tocados por medio de esta Jornada Mundial de la Juventud, pero sobre todo también un país que se unió para hacer esto posible. Y yo no me cansaré de decir que en la JMJ nuestro país sacó su mejor versión. Es importante ver lo que aún recordamos muchos, porque no solamente fue la venida del Papa y lo que marcó la presencia de Pedro en la iglesia panameña y latinoamericana, porque quizás al centrarse esta actividad en Panamá, logró que muchos centroamericanos llegaran a lo que no pueden llegar a Europa o a otros lugares, porque quizás pudieron venir por tierra, porque el costo aéreo es muy alto, pero también la experiencia que se tuvo en las familias, en las parroquias fue grande, porque vimos un pueblo generoso de acogida y de atención, y porque no solamente recibimos a los jóvenes, recibimos familia, a muchos obispos, cardenales. Sí. Fue una experiencia muy marcada, y la experiencia de el Papa cuando pedía que al salir y llegar, regresar en la nunciatura hubieran niños. Yo creo que desde ahí nacieron muchas vocaciones también. Claro. Cuando hoy yo veo a una monaguilla y me dice, yo sentí que cuando el Papa vino, me llamó a través de Dios para servir en el altar, porque yo decía, yo veía a esos seminaristas y veía mucha gente sirviendo en la JMJ, y yo decía, ¿y yo podré hacerlo? Y un día le pregunté a mi párroco y me dijo, ¿por qué no? Ven, te tienes que preparar para servir. Claro. Y ha ido creciendo. Y creo que eso involucra a un recuerdo de Pedro, que pasó en la persona de Papa Francisco en Panamá y marcó nuestras familias, porque aún siguen las relaciones de esa gran amistad que nacieron, claro, interculturales. Y yo creo que al celebrar el aniversario en el 2020, antes de la pandemia, también marcó, porque, pongamos el ejemplo, yo nunca olvidaré, el Padre Virtud y yo salimos en la primera nota de prensa cuando se proclamó que era Portugal. Estábamos con los sacerdotes ahí mismo atrás, claro, sacaron y nos regalaron la pañoleta y todo, y fue una experiencia pues de poder decir, queremos ir, queremos tener vida y queremos llegar allá. Yo con otros compromisos no podré estar, pero usted, y hay muchos sacerdotes y muchos jóvenes y familias que le van a acompañar, y al celebrar ese primer año aquí en Panamá, en la cinta costera donde tuvimos estas celebraciones, marcó también esta experiencia de hace un año que se realizó lo que veníamos preparando con tiempo, y que creo que fue un arduo trabajo de llamar, de concientizar y de que se pudo hacer.
Bueno, es interesante lo que plantea, padre, porque hay dos cosas que usted plantea. Primero, nuestra JMJ, una JMJ con cultura latinoamericana. Lástima que no pudieron venir más hermanos de otros países, pero lo que yo sí estoy seguro, por ejemplo, más hermanos de otros países de Europa, por la situación que tenían, que era un momento de clase en aquel entonces. Pero una cosa que llama mucho la atención es que los que vinieron se llevaron una cultura latinoamericana, pero con énfasis en Centroamérica. Fue maravilloso. Y prueba de eso es cuando en la vigilia se cantó Alma Misionera. Todo el mundo cantaba Alma Misionera. ¿Por qué? Porque se conocía esa canción, una canción que tiene una identidad latinoamericana. Y otra cosa que usted planteaba era lo de la JMJ, o sea, el proceso que se ha llevado, ¿no? Los papas han sido iluminados por el Señor. Y el Papa Francisco tiene la dicha de que el Espíritu Santo lo ha iluminado. A ver, con la JMJ de Cracovia, que fue la primera que él proclamó, fue una JMJ que hablaba de la misericordia. Una misericordia que se da cuando uno se entrega. Ok, sí, uno recibe misericordia del Señor, pero el Señor quiere que esa misericordia se refleje en el mundo por medio de nosotros mismos, los que Él llama. Por eso es que la JMJ de Panamá, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, es una JMJ 100% vocacional. Y esa JMJ se vio la vocacionalidad bien marcada, por ejemplo, en la feria vocacional, que Yacir ahí nos puede hablar, el padre Yacir nos puede hablar de eso. ¿Cuál fue el impacto de la feria vocacional? Maravilloso. Bueno, ahora, esos que han sido llamados, el Papa Francisco dice, esos que han sido llamados en Panamá, ahora tienen que levantarse e ir a la misión. ¿Cuál es el lema de nuestra JMJ de Lisboa 2023? María se levantó y se fue presurosa. O sea, sí, María fue llamada por el Señor para ser la madre del Señor, pero ahora María se levantó y se puso en servicio de su prima Isabel. De la misma manera, así mismo como llamó en Panamá, ahora nos tenemos que poner al servicio de los hermanos con el llamado que nos hace en Lisboa. Y no son solamente los que van a Lisboa, los que van a la JMJ, los que viajan, sino la Iglesia Universal. Los que vamos a estar viendo de lejos. Yo estaré viéndola desde México porque estoy en el encuentro de novios. Estoy allá, pero la experimentaré y sabré que ese llamado que hizo el Papa aquella vez fue el salir del sofá, el desinstalarte. Estamos muy acostumbrados al pupitre, al sofá, a la comodidad, al aire acondicionado, y ese llamado de responder, de salir de la comodidad. No hay una incomodidad de estar en el sleeping bag, de caminar mucho, que el calor, que la comida, como hablábamos tras bastidores, sino la experiencia que se tiene ahora de también desinstalarte, porque yo creo que muchas veces hay que desinstalarse del estudio, del trabajo, del que hacer la vida, para dar ese tiempo a Dios, sea en la parroquia, sea en pastoral juvenil, sea en los enfermos. Creo que es necesario que nuestros jóvenes sepan que tienen un gran compromiso a el servicio de nuestra iglesia. Necesitamos mucho en carisma para los ministerios de música, necesitamos muchos servidores del altar, y creo que ahí se va desarrollando también ese discernimiento vocacional. Hemos celebrado este fin de semana en el Seminario Mayor San José la jornada de las vocaciones, y en la cual muchos jóvenes habrán ido, pero ahora empieza un proceso de discernimiento, y especialmente en el discernimiento está la mortificación, porque está que mi papá quiere que me gradúe profesional, que si quiere que me case, que le dé el primer nieto, pero ¿qué de mí? ¿Cómo debo yo sentirme y responder generosamente al Señor? Entonces, estamos los que acompañamos en el discernimiento, y no es entrar en contra de lo que papá quiere o mamá quiere, sino lo que Dios en verdad en su voluntad quiere para nosotros. Y creo que la JMJ ayuda no solamente a llamar a los jóvenes, sino cómo hay una preparación previa. Y ustedes han tenido una preparación previa. Háblanos un poquito sobre esto. Bueno, sí, en vista de que del llamado del Papa Francisco a levantarnos, es decir, levantarnos y ir al encuentro del otro, pues también nosotros como Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil, dentro de la Comisión Arquidiocesana hay un equipo que es el equipo de organización que está lleva adelante todo lo de la peregrinación. Bien, nosotros como jóvenes de la Arquidiócesis de Panamá estamos también dentro del paraguas de la Delegación Nacional y trabajamos todo en coordinación y en comunión. Bien, ¿cuál ha sido la preparación? La preparación fue un primer reto. En medio de las cuarentenas, bueno, ya no era cuarentena, pero sí había ciertas restricciones. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que salir al encuentro del peregrino. Decíamos,
¿qué hacemos? ¿Nos quedamos encerrados y animamos todo vía virtual, vía Zoom? No, vamos a arriesgar un poco. Y nuestros jóvenes salieron al encuentro de otros jóvenes. Bueno, ahí usted fue testigo de esto en su parroquia. Tuvimos el primer encuentro de peregrinos y nos llegaron en un primer momento unos 400 peregrinos. Al principio se inscribieron unos 1.700 peregrinos. El número fue bajando poco a poco, ¿verdad? Hasta que en el día de hoy habemos 520 peregrinos de la Arquidiócesis de Panamá. Bueno, ¿cómo ha sido esta preparación? Fueron primero estas formaciones que las hicimos en 3 zonas, fueron 9 formaciones en total para capacitar a estos jóvenes y también compenetrarlos como comunidad de peregrinos. Nos basamos en temas como la iglesia, el peregrinaje, nos basamos también en la vida de Jesús. O sea, quisimos que el peregrino hiciera como un camino querigmático hacia la peregrinación. Luego de esto hemos tenido también un encuentro de una misión arquidiocesana de pastoral juvenil, donde muchos de estos peregrinos participaron y salieron, como decía, y la misión llevaba el mismo lema. María se levantó y se fue presurosa. Ellos salieron al encuentro de otros jóvenes en comunidades tanto del centro como de la periferia de nuestra arquidiócesis de Panamá. Saludo por allá a las comunidades de Chepo, a las comunidades también de La Mesa, a los de Chame, a los de Bejuco, que también nos recibieron. En San Miguelito también tuvimos estas misiones. Luego de esto hemos tenido encuentros con los líderes, tanto de días en las diócesis como de los que van a participar en JMJ, para que se conozcan y no sean totales extraños ahora que vamos a la JMJ Lisboa 2023. Esto ha dado un camino de comunión maravilloso, donde si ciertamente recoger el dinero para ir allá es una de las cosas importantes, porque bueno, si no pagamos no vamos, pero lo más importante ha sido hacer un camino de la mano de María al encuentro del otro. Yo creo que hay algo que siempre recordaremos de nuestro señor obispo, a punta de hojaldra y salchicha. Y yo creo que eso afloró mucho en las actividades que teníamos que hacer con el respaldo de la familia y las comunidades. Y para ver esto, vamos primero a un corte comercial y regresamos para dejar la incógnita de lo que se ha trabajado y los frutos que se han obtenido. Claro que sí. Continuamos con nuestro programa Un Cafecito con Sin María. Hoy invitado el padre Justo Rivas, que es asesor de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Y esta experiencia nos ha llevado a ver hoy lo que es necesario, que son las actividades. Quizás hasta este fin de semana que estamos viviendo y el siguiente, todavía seguimos viendo actividades de los jóvenes, que si bingo, que si venta de salchicha, que si noche cine, alabanza, de todo, noche alabanza. Y yo creo que esta preparación previa ha venido, como usted lo dijo, previa e inmediata, y ahora veremos la remota cuando se llegue allá y se realice esto. La preparación que ustedes vivieron, quizás la que nos falta desde nuestras parroquias, desde las pastoras juveniles que murieron mucho en la pandemia y que ha volvido que levantar, y usted nos hablará de eso más tarde. Pero algo impresionante era en la preparación del primer llamado y el segundo que se realizó. Mi parroquia era ver la parte de oración, la parte bíblica, pero también la parte dinámica que el joven necesita. A veces queremos cuadricular a nuestros niños jóvenes a lo de los adultos, y creo que es necesario abrirnos al compás de que necesitan dinámica, alabanza, alegría. Y muchas veces nuestras actividades son muy centradas, muy sobrias, muy ahí. Entonces, ¿qué nos puede hablar usted de esta preparación, de lo que ha sido a nivel de la familia y de las actividades que han realizado? Bueno, habría muchas cosas que mencionar. Si hablamos del tema económico, nuestros jóvenes de verdad que han trabajado y han recibido el apoyo de sus comunidades parroquiales. Eso es una cosa que yo quiero darle gracias a las comunidades parroquiales por apoyar a sus jóvenes y, por supuesto, entre las comunidades parroquiales, a sus pastores, a los párrocos, porque han apoyado grandemente
a los jóvenes que han ido para allá. Siempre hay un esfuerzo extra que hay que hacer y los muchachos han recibido apoyos de la familia. Yo sé de parroquias cuyas madres y padres de estos jóvenes que van para allá, pues están haciendo todo lo posible y están trabajando con ellos hombro con hombro y llaman y dicen, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Y cuánto falta. Ellos están muy presentes. Por ejemplo, ahí mientras vemos las imágenes que van pasando, nosotros podemos ver que este es el resultado de un apoyo no solamente económico, sino también del apoyo de las familias. Porque las familias es como si viajaran con estos jóvenes para allá. Yo sueño, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fui a Cracovia, mi papá, que en paz descanse, murió un año antes de que yo viajara a Cracovia. Y cuando yo le dije a mi papá, papá, me voy para Cracovia, me da permiso de ir para allá, que no sé qué, dice mi papá, hijo, tú vas, tú tienes todo el apoyo. Tú tienes todo mi apoyo, mis oraciones y yo te voy a apoyar económicamente. Bueno, mi papá murió, pero yo sé que él desde el cielo estaba intercediendo por mí, ¿verdad? Pero cuando yo fui al aeropuerto, fue toda mi familia a despedirme al aeropuerto. ¿Por qué? Porque es que las familias viven esto. Oran por sus hijos, oran con sus hijos. Por favor, familias de los peregrinos que van para allá, oren con sus hijos. Y los que no van también, oren con sus hijos para que ellos sientan también el apoyo espiritual, no solamente el económico. Bueno, sí, los jóvenes también se han preparado espiritualmente. Actualmente hacemos la hora de la misericordia, el rosario de la misericordia, perdón, la coronilla de la misericordia. Los jóvenes lo hacen cada ciertos días a la semana y los peregrinos se suman, no entran todos, pero hay un buen número de peregrinos que se suman a hacer esta coronilla para seguir sosteniendo pues el esfuerzo físico y espiritual que se hace para ir a la JMJ Lisboa 2023. Yo quisiera resaltar algo. Espiritualmente también hemos hecho retiros con los líderes y campamentos con los líderes para que ellos también trabajen la espiritualidad comunitaria. No es lo mismo estar acá, todo chévere, yo quiero ir para allá. Cuando llegamos allá a la JMJ, nos encontramos con el factor humano. Todos tenemos personalidades distintas, caracteres y temperamentos distintos. Y cuando estamos allá hay que correr de un lado para el otro, nos deja el tren, nos deja el avión, tú caminas lento, tú caminas muy rápido, pero para esto hay que tener una espiritualidad comunitaria. Darse cuenta la riqueza que hay en la diversidad, pero también las mañas que hay en la diversidad. En la riqueza crecemos, pero en las mañas también. Porque cuando nos damos cuenta que las mañas del otro chocan con las mías, yo tengo que practicar con él la misericordia, ¿verdad? Entonces, también hemos trabajado esto con los muchachos, para que ellos puedan hacer un camino. O sea, yo tendría que darle gracias al Señor, porque dentro de esta espiritualidad comunitaria yo tengo un equipo de jóvenes, entre 30 y 20 años, que de verdad que son una maravilla estos muchachos. Le doy gracias al Señor por ellos, porque también yo veo allí cómo la espiritualidad de la comunión se va dando, ¿verdad? Somos distintos, pero todos queremos un mismo objetivo. Y nuestro objetivo no es solamente ir a Lisboa, nuestro objetivo es hacer la voluntad del Señor. Y dentro de este camino, yo no puedo dejar de mencionar el camino sinodal, Padre. Eso es importante. O sea, nosotros estamos haciendo un camino sinodal. Yo estoy esperando esas prédicas del Papa, porque yo sé que el Papa va a tocar, pienso que el Papa va a tocar el camino sinodal, que es en octubre, comienza la primera parte de este gran sínodo de los obispos, y dentro de este camino sinodal está inserta la JMJ Lisboa 2023. Y nosotros, como Pastoral Juvenil Arquidiocesana, hemos hecho un camino sinodal. Porque sí es verdad que yo, pues como pastor de este equipo de jóvenes, animador de este equipo de jóvenes, pues también ellos han tenido un protagonismo único, ¿no? Participación, que es uno de los pilares del sínodo, la participación. Ellos han tenido una participación protagónica en este camino hacia Lisboa 2023, pero también esta espiritualidad sinodal
nos invita a que cuando vengamos de Lisboa tengamos esa parte de la que habla el sínodo, ¿no? Misión. Es necesario que lo que recibimos en la JMJ no se quede solamente como una experiencia bonita y yo paseé bueno, no paseé, fui y peregriné y viajé a otro lugar, sino también es la experiencia de que lo que Dios me ha dado, ahora yo lo quiero compartir con los demás. El tema sinodal es caminemos juntos. Sí, caminar juntos. Y yo creo que podíamos experimentar el que la JMJ, cuando la tuvimos aquí, la percibimos más cercana que cuando la vemos el ego. Son días de catequesis, Sí. pero también son la celebración del Papa y que tienen su mensaje desde la palabra de Dios. Y creo que esta experiencia nos ayuda a ver el Dios que habló ayer en San Juan Pablo II y el Dios que habla hoy también a través del Papa Francisco en la Iglesia, y que insertado en el plan sinodal está en nuestro plan arquidiocesano, que está en esa parte de cómo ayudar desde la familia en sus diferentes periodos del ciclo vital. Asumimos el rol de ser misionero, porque no solamente el que esté en fase misionera, sino como lo hablamos la semana pasada, amiguitos de Jesús y María, y está en el monaguillo, está en el que es de pastoral juvenil. Entonces yo creo que hoy muchas veces he visto papás que no solamente querían que el hijo que tiene tal edad, sino que pudiéramos ir como familia, y me ha tocado con muchas familias que han luchado porque pagar no solamente 3 o 4 o 5 pasajes ha sido difícil, pero también ha habido mucha unidad de actividades intrafamiliares. Sí. Y ha habido mucha oración, como tú lo dijiste hace un rato, y creo que es importante ver que cuando es una obra de Dios, si es posible, como lo hizo en María, lo hace a través de nosotros. Claro. Y yo creo que ustedes han vivido una experiencia de volver a levantar una pastoral juvenil en la experiencia de un post-pandemia, y en la cual ha habido un llamado, nuevamente, así como vivo con los adultos, a los jóvenes a regresar a la iglesia, no solamente por el sacramento de confirmación, sino como constituir una pastoral juvenil en la cual hay muchos carismas, pero que muchas veces, ¿quién se dedica o quién los atiende? Estamos como en las lecturas de la semana pasada, que así como tuvieron que delegar esta función de la atención a las viudas y a los pobres, creo que se crean los diáconos permanentes. Hoy por hoy debemos desde la familia crear parejas, familias que acompañen como asesores la pastoral juvenil. Bueno, pero es que, padre, usted está teniendo una intuición del Espíritu Santo, porque lo que usted está diciendo ya lo ha dicho, lo dijeron en el Sínodo de los Jóvenes, ¿sí? Para muchas personas, la experiencia sinodal que estamos teniendo ahora puede ser algo nuevo en la iglesia, pero antes de este sínodo, en el Sínodo de los Jóvenes, habíamos tenido una espiritualidad sinodal muy interesante. En el Sínodo de los Jóvenes se hizo una gran consulta, y en esa gran consulta que se hizo mucha consulta a los jóvenes. De hecho, se hizo un presínodo de la juventud antes del sínodo de los obispos. Y en este presínodo se tomaron muchas de las conclusiones de este presínodo para que reflexionaran los obispos. O sea, este caminar juntos del que estamos hablando, ya la iglesia lo viene trabajando desde antes de que se promulgara este sínodo sobre la sinodalidad. Curiosamente, una de las conclusiones que se tiene en el documento conclusivo, que es grandísimo, de los obispos y que se trasladó a la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit del Papa Francisco, fue precisamente ese. ¿Qué intuyen los jóvenes? Los jóvenes intuyen, hombre, y los obispos también, los sacerdotes no se dan abasto, ¿verdad? Pero hay otras personas, otros bautizados dentro de la iglesia, que también tienen la posibilidad de ser acompañantes, tutores, de ser asesores. ¿Y quiénes son estos? Los laicos, ¿verdad? Entre los laicos, pues están las parejas, están los célibes, que también han tenido experiencia de pastoral juvenil y que también tienen toda la capacidad de acompañar a los jóvenes. Entonces, yo creo que a nivel parroquial, a nivel vicarial, a nivel zonal, y por qué no, quizás algún día a nivel diocesano, también podemos tener la dicha de que laicos muy bien preparados
también puedan acompañar a los jóvenes en este proceso tan hermoso que es la pastoral juvenil. Que bueno, acompañar a los jóvenes es una gran bendición. Están tan llenos de sorpresas, están tan llenos de cosas que nos pueden enseñar a nosotros, los jóvenes. Pero también es un tema que necesita mucha paciencia y mucho discernimiento, por el simple hecho de que la etapa juvenil es corta, tampoco no es tan larga. La etapa de la pastoral juvenil es una etapa corta. Entonces, siempre que uno termina de hacer un proceso, ya uno tiene que ir comenzando otro. Entonces, sí, el reto que tenemos ahora mismo, post pandemia, es grande. Pero las posibilidades, las potencialidades que tenemos en nuestros jóvenes siempre también son más grandes que el reto que se nos presenta. Yo creo que es necesario volver a llamar a la familia con el lema, la familia que crece unida permanece unida. Claro. Y creo que hoy no solamente es ir a misa o acompañar en los sacramentos, sino cómo nace esto de la casa del bautismo y en el caminar de la fe. Entonces nos vamos a un corte comercial para seguir con nuestro tema JMJ Portugal 2023. Bueno, aquí estamos con un cafecito de Jesús y María, pues compartiendo ustedes esta mañana con el tema JMJ Portugal 2023 con el Padre Justo Riva. Y pues, Padre, le puedo compartir. Yo tuve una experiencia muy familiar y ya desde el seminario, 1993, yo fui a Denver. Fue una experiencia que mi hermana, el esposo, trabajaba con Delta. Yo viajo a estar con la familia, pero también al encuentro de Denver. Me facilitan, pero el gran problema es que es un pasaje con disponibilidad. Muy rico fue llegar a Denver y tal la experiencia porque me encontré con los que iban de delegación en Panamá y cuando a la vuelta, pues tenía que regresar donde mi hermana para después regresar a Panamá y pues como era con disponibilidad, el aeropuerto estaba de loco, no se cabía y como siempre hace frío y hay nevada, pues imagínense a medio año. Entonces tuvimos una experiencia que me tuve que venir en bus 13 horas para donde ella vivía en Dallas y esa parte me ayudó porque pensar que había ido muy fresco y a tener una experiencia al regresar, las palabras del Papa me habían hecho reflexionar sobre ese camino de regreso hacia lo que traía de experiencia, pero también a lo que tenía que darme a mí mismo. Y bueno, ya recién ordenado me tocó ir a la del jubileo, a Roma, y después ahora la de Panamá. Dolorosamente cuando me estaba preparando a ir a la de Brasil, pues fue mi traslado, pues a la parroquia donde estoy y pues no pude estar. Claro. Entonces es bonito acompañar de mi parroquia, creo que van unos 4, 5, 6 van, pero una experiencia ya de jóvenes adultos que van a acompañar a otros jóvenes ahora a este proceso. ¿Dónde será la próxima JMJ? Ya veremos, la sorpresa y sorprendido. Pero lo importante es, como él lo ha dicho, siempre estará Pedro ahí, en la persona de Jesucristo, siendo ese papel de la iglesia. Entonces yo creo que es importante ver también ahora los últimos puntos. Si yo dijera mañana que quiero ir a la JMJ, ¿puedo ir o no puedo ir? Y si algún joven pues no tuvo la disponibilidad y ahora la hay, ¿cómo es esto de la inscripción previa? Y mucho con lo que pasa, que como usted decía, te deja el tren, el dormir en el hippie bag, la noche más interesante como la que tuvimos en Metropar, cuando se duerme allá. Claro. Y pues la época en que nosotros fuimos fue verano y en el día hacía calor, pero en la noche hacía frío. Y entonces ahí mismo en donde estuvimos, esa noche de la vigilia, pues a mí me tocó, yo di un informe que me ayudó pues en lo poco mucho que hablaba inglés, fue un cardenal de California y fue una experiencia muy bonita porque me tocó estar primero con el grupo y después trasladarme allá a hablar un poquito desde el seminario y la pastoral juvenil, desde el seminario y la pastoral juvenil diocesana, y esa experiencia te ayuda a descubrir las diferentes culturas. Y yo siempre he considerado en todos los papas es su humildad, porque recuerdo que cuando estábamos arriba, los que éramos delegados, al Papa San Juan Pablo II, pues viene y
uno de los mexicanos le tiró el sombrero de charro. Pero, wow. Y pues con respeto se quita el sombrero y se lo coloca y Wow, qué da una bonito. bendición para todos Latinoamérica. Wow. Fue una experiencia muy bonita. Y yo creo que para mí, que estuve mucho caminando, también JMJ Panamá 2019 marcó mucho mi experiencia. Y yo creo que, si no es porque tengo el retiro de sacerdotes de Lazo, el encuentro católico para novios y también la preparación del encuentro de novios a nivel internacional allá, y tengo que ir como regional, estaré viviendo con ustedes de lejos, pero Claro, también de cerca y claro. que quizás me dé vida y salud, a pesar de que ya voy para otro rumbo de edad, no perder el rumbo de acompañar a los jóvenes y la familia Claro. a esta JMJ, porque no solamente es ir, sino el regresar, y que esto va a tener un impulso mucho más grande también en nosotros los panameños, Sí. porque creo que esto marcó mucho nuestro país y nuestra familia, y tiene que marcar a los hermanos de los que tuvieron y ahora van a esta experiencia, porque decían un más pequeño, me decía, mami, ¿y yo podré ir igual que mi hermanito? Digo, bueno, habrá que ahorrar y trabajar, porque también hay que ver que esa semilla que se ha sembrado hay que enseñarlo a poder sacrificarse de la mesada o participar humildemente de las actividades. Porque como usted lo decía, una de las cosas más difíciles es dónde vamos a llegar a dormir, Sí. la familia que nos va a acoger, Wow. las condiciones que a veces hay para poder recibir los gafetes, recibir las mochilas, si hay calor o frío, qué vamos a comer, otro estilo de cultura, de comportamiento, de educación, de comida, de bebida. ¿Qué nos puede usted decir, ya que fue previo a Portugal? Sí. Bueno, de todo lo que ha dicho, padre, rescato tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando usted fue a Denver, vaya, pensemos en los precursores en la Arquidiócesis de Panamá de estas peregrinaciones, ¿no? El juvenil no estaba ahí el Papa, el padre Popito, siempre caminando con nosotros. Bueno, nosotros lo que hacemos es, estamos sobre los hombros de los que han sido precursores en esto, maravilloso. Entonces, hablando un poco de eso, podríamos preguntarnos, porque para los televidentes que se preguntan, ¿y por qué hay que ir a una peregrinación? ¿Por qué? ¿Para qué hay que ir a una peregrinación? Yo me atrevería a responder lo siguiente. Jesús peregrinaba todos los años a Jerusalén, porque había que ir todos los años para la Pascua. Un judío practicante peregrinaba por lo menos 3 veces al año. Y sabemos que Jesús fue y peregrinó para la Pascua, ¿verdad? Fue para una Pascua a entregar su vida en Jerusalén. Y de niño iba con sus padres también a Jerusalén a peregrinar. Entonces, ¿por qué vamos a peregrinar? Simplemente imitamos lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque un peregrinar es tener una desinstalación de tu lugar donde vives para ir a otro lugar espiritual. No a encontrarte con Dios, sino a tener una experiencia espiritual. Sí, yo la puedo tener en la intimidad de mi casa, la puedo tener. Pero bueno, si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? También yo puedo hacerlo como cristiano que soy. Desde esa perspectiva, entonces, viendo toda esta preparación que hemos tenido para ir a Lisboa, vaya, ¿qué nos vamos a encontrar en Lisboa? Sí, nos vamos a encontrar, así mismo como Jesús peregrinó, tenía que peregrinar días para llegar de Nazaret a Jerusalén, así nosotros también vamos a peregrinar a un lugar donde tal vez vamos a dormir en casas de familia. Tal vez. Algunos estarán muy cómodos. Cuando yo fui a Cracovia, yo estuve muy cómodo en casa de familia. Pero sé de otros hermanos, sacerdotes incluso, que tuvieron que dormir en gimnasio, que tuvieron que dormir en escuela. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tengamos un techo donde descansar, donde recostar la cabeza. Y bueno, desde ese desinstalarse, vamos a tener una comida distinta a la nuestra, vamos a tener costumbres y una cultura distinta a la nuestra, sí, pero qué hermosa es la iglesia, porque sabemos que vamos a ir a un lugar donde la iglesia nos abre las puertas, donde no vamos a estar en la calle, donde vamos a comer su comida, que tal vez algunas veces no nos va a gustar tanto como la nuestra, pero lo más hermoso de todo esto es que la iglesia nos recibe, y Cristo nos recibe en la iglesia porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, qué bonito saber que no importa en qué parte de la geografía mundial yo esté, donde hay un cristiano que me recibe, yo no soy extranjero. Yo soy parte de la misma iglesia, con matices culturales distintos, con un rostro poliédrico, como dice el Papa Francisco, un rostro distinto. Sí, pero ¿qué?
iglesia al final. Iglesia en salida. Claro, y una iglesia en salida. Una iglesia, nosotros en salida hacia allá y ellos en salida al encuentro de nosotros. O sea, una iglesia que se encuentra, que tiene un rostro misionero, que tiene un rostro de acogida, un rostro inclusivo, con la acotación que tiene que tener esa palabra inclusiva, ¿no? Que te recibo porque eres mi hermano. O sea, maravilloso. Yo creo que la JMJ de Lisboa va, y tenemos que orar mucho por nuestros hermanos de Lisboa, y más nosotros los panameños que sabemos lo que ellos están sintiendo en este preciso instante, ¿no? Así que... Los días y las horas para que claro, están contando, se les acaban los días, quedan 2 meses y ellos están que tiemblan, pero ¿saben qué? El Señor va a hacer su obra por medio de este pueblo portugués, de esta iglesia portuguesa, y nosotros vamos a recibir, vamos a ser bendecidos por medio de ellos y ellos por medio de nosotros que vamos al encuentro. Hay una experiencia. María, para la ocasión de la Virgen de Fátima, ¿qué tanto va a haber peregrinos para Fátima? Ya lo veremos. Eso va a ser una locura. Es una sorpresa para muchos y sorprendidos, pero también está algo que me asombra, sobre todo la experiencia de poder descubrir esa prejornada. ¿Qué me nos puede decir de la prejornada? Bueno, yo puedo decir, hablar de prejornada es hablar de jornada. Permítame decir unas palabras sobre la jornada. La jornada, si ciertamente vamos a encontrarnos con Pedro en el Papa Francisco, ciertamente es un momento maravilloso. Todo el mundo quiere ver al Papa Francisco. Yo me acuerdo que yo veía un puntito desde allá, desde lejos, en la JMJ, un puntito blanco allá desde lejos en la JMJ de Cracovia. Sí, y las prédicas que dice el Papa Francisco, uno las escucha y tienen un gran impacto. Llévenselas en el corazón. Estén allí para los peregrinos que van a viajar y estén acá los que se van a conectar por FETV, que me imagino que también lo va a transmitir. Ahí vamos ¿verdad? a estar presentes. Muy bien. Bueno, es importante eso, pero yo también me atrevo a decirlo, que los momentos más significantes para la formación tanto espiritual como de pastoral juvenil de los jóvenes que van a ir para allá son las catequesis. Las catequesis que van a dar los señores obispos. Esos son momentos formativos importantes que los jóvenes también van a tener durante los primeros 3 días de la Jornada Mundial de la Juventud, 1, 2 y 3 de agosto. Pero también vamos a tener otros momentos importantes, Padre. ¿Cuáles? Vamos a tener el momento del sacramento de la confesión. Yo voy a estar ahí, yo quiero confesar también. Y va a ser maravilloso, porque también los jóvenes se acercan al sacramento, al perdón, al amor misericordioso de Jesús. Pero también hay otros momentos. El momento de visitar santuarios. Recordemos que en Lisboa nació San Antonio de Lisboa. No podemos hablar de San Antonio de Padua, tenemos que hablar de San Antonio de Lisboa, ¿verdad? Nació ahí en Lisboa y también va a ser un lugar de peregrinación. Ahora, sabiendo esto, ahora hablo de la prejornada. Para mí, la prejornada es un momento, me atrevo a decirlo, muy especial. Para mí, en Cracovia fue incluso hasta más especial que la misma jornada. Y la pregunta yo, ¿por qué? Porque en la prejornada te reciben las familias de acogida. Y uno hace un nexo con estas familias de acogida. Que yo recuerdo cuando salí de Cracovia, yo me eché a llorar. Yo veía a las otras familias despidiéndose de mis hermanos peregrinos y lloraban, y los peregrinos lloraban, y yo decía, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Y la familia que nos recibió allá, la esposa del señor de la casa se puso a llorar, porque nosotros éramos como hijos para ellos. Nos acogieron en su casa, nos cuidaron como hijos. Todavía intercambiamos fotos, audios, y hablamos por medio de Google Translator, porque ellos hablan polaco y nosotros español, ellos no hablaban inglés, y todavía transmitimos qué hacen, cómo están, el cariño que nos tenemos. Esa es una experiencia en la que uno ve a Jesucristo acogiendo a uno. Una de las obras de misericordia es pues darle hospedaje al peregrino, al extranjero.
y allá nos van a recibir. Y ellos en nosotros ven a Cristo que dice, me viste de peregrino, me viste de extranjero y me acogiste, me viste sin casa y me recibiste. De comer, de beber, de todo. ¿Verdad? Pero nosotros también vemos a Cristo que nos recibe. Entonces, esto es una experiencia maravillosa, la experiencia de la prejornada. Y bueno, este año a los panameños nos toca quedarnos en Leiría Fátima y en Coimbra, que es la diócesis vecina a Fátima. Así que el 31 de julio, Dios primero, todos los peregrinos arquidiocesanos vamos a tener un encuentro en Fátima, junto a Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y esto va a ser una experiencia maravillosa en la que, por supuesto, vamos a tener en oración a nuestra arquidiócesis y a todo nuestro país, para que por intercesión de la Señora de Fátima reine la paz, la conversión y el amor en nuestras familias panameñas. Bueno, Padre, se nos acaba el tiempo. Vamos a pedirle una palabra de motivación a los que falta poco en preparación y oración y disposición a la JMJ Lisboa 2023. Y sobre todo nos dé la bendición en todo lo que hayan estado participando en nuestro programa en el día de hoy. Y darle las gracias por estar aquí. Bueno, la verdad es que, Padre, gracias a usted por invitarnos, por hacer partícipe a los que están allá en sus hogares escuchando y viendo este programa de este camino que hemos hecho hacia Lisboa. Bueno, ante todo yo quiero recordar algo, y ya hemos hablado bastante de Lisboa, así que voy a mejor hablar del mensaje de parte del Señor por medio de la Santísima Virgen María. María se levantó y se fue presurosa. Es el mensaje de esta JMJ 2023. Bueno, así mismo como María, nosotros también estamos llamados a levantarnos y a irnos presurosos al encuentro del otro. María no fue una joven sofá, dijo el Papa Francisco en Cracovia. María es una joven que se levantó para responder al llamado del Señor y yéndose al encuentro de su prima Isabel, llevó su juventud para compartir con el otro. Número 1, para los jóvenes, nunca eres lo suficientemente joven. Atención con esto, porque el mundo piensa que porque tú eres joven, tú no tienes experiencia. No. Nunca eres lo suficientemente pequeñito de edad como para no llevar la alegría a otros, como María dice que cuando saludó a su prima Isabel, dice que María, que el niño que estaba en su vientre saltó de alegría. Entonces, así mismo, nunca eres lo suficientemente pequeñito o inexperto como para no llevar alegría a otro. Y también recuerda algo, María se encontró con los adultos. Se encontró con su prima que ya era una anciana. Entonces, para los adultos que nos escuchan también, recuerda, siempre puedes aprender algo del joven, pero los jóvenes necesitan ser acompañados por ti. Siempre necesitan ser acompañados por ti. Porque como dice el Papa Francisco, juventud y experiencia son aquella mezcla maravillosa que hace que el ayer y el hoy construyan un futuro mejor. Y bueno, hay un poquito de portugués. Ya yo celebré mi misa en portugués, padre. Bueno, sí. Sí, ya yo celebré una boda en portugués. Wow. Y yo, ¿qué es lo que sé decir? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amén. A gracia de nuestro Señor Jesús Cristo, o amor de Pai y a comunión del Espíritu Santo sean convosco. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Gracias, Padre. Una de las experiencias más gratas es poder confesar y el lenguaje del amor, que nos une en la familia, aunque no nos entendamos en el mismo idioma, sino en el amor de Dios. Y sobre todo, yo que estaba en Medjugorje y pronto estaré en Medjugorje en octubre, es esa experiencia de que la gente te llega y te dice igual como todo el mundo: Ay, María Purísima, sin pecado concebida, usted dirá su pecado, y yo sé que te estás arrepintiendo de tu pecado, y ahí mismo la absuelvo en tu idioma, y para adelante a cumplir una penitencia. A veces, muchas veces, mucho tratamos de explicar penitencia, pero lo importante es prepararse también a la comunión. Claro. Que la comunión nos ayuda a que se entra Dios en nosotros, se sigue dando a través de nosotros. Entonces, claro, nuevamente, brindemos y oremos por esa JMJ y la compañía con ustedes ahora, como ahora en su peregrinar, y sabemos que ustedes estarán orando ellas como nosotros acá. Así y sabemos que esta realidad se cumple porque Dios lo ha puesto y así se cumplirá. Así. Salud, un cafecito de María. Nos vemos entonces el día jueves también a las 11 de la mañana. Seguimos dando nuestra donación, nuestra oración
y nuestro aporte para continuar en función de nuestro canal FETV, el canal de la misericordia.